Este ejemplo de problema de equilibrio plantea lo siguiente. En la siguiente figura, determine las fuerzas de reacción en los apoyos, indicando el diagrama de fuerzas. Tenemos una viga que está apoyada en dos soportes y sobre ella tenemos dos pesos. Queremos determinar cuánta fuerza es la que soporta cada uno de estos soportes. Lo primero que vamos a hacer es representar en un diagrama de fuerzas la dirección hacia la cual actúan las fuerzas de este sistema en equilibrio. Indicaremos el soporte 1 con un vector apuntando hacia arriba, el soporte 2 con un vector apuntando hacia arriba y los valores de las cargas representadas por estos vectores apuntando hacia abajo. Indicamos también las distancias que hay entre cada uno de los vectores y la distancia total o la longitud total de la viga. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de las fuerzas aplicando la primera condición de equilibrio, que dice que la suma de las fuerzas es igual a 0. Las fuerzas que intervienen en este sistema en equilibrio es los valores de los soportes, el soporte 1 más el soporte 2 más las cargas 1, la carga 2 y la suma de estas fuerzas se encuentran en equilibrio y por lo tanto la suma de ellas es igual a 0. Enseguida sustituiremos los valores que corresponden a cada una de las fuerzas. El soporte 1 y el soporte 2 son nuestras incógnitas, más el valor de la carga 1, que son 100 newton, y como podemos observar en el sistema de vectores, en este diagrama, pues apunta hacia abajo y por lo tanto tendrá un signo negativo, más el valor de la carga 2, que también apunta hacia abajo y por lo tanto tendrá un valor negativo, menos 400 newtons. De acuerdo a la primera condición de equilibrio, la suma de las fuerzas es igual a 0. Desarrollaremos esta ecuación para encontrar los valores de los soportes. El soporte 1 más el soporte 2 más por menos 100 newton más por menos 400 newton. La suma de las fuerzas es igual a 0. En este caso sumamos menos 100 menos 400, el soporte 1 más el soporte 2 menos 500 newton es igual a 0. Despejamos menos 500 newtons que está restando, lo vamos a despejar sumando. El soporte 1 más el soporte 2 es igual a 500 newtons. Hasta aquí, bueno, determinamos que los dos soportes están ejerciendo una fuerza de 500 newtons, pero necesitamos determinar cuánto es lo que va a ejercer fuerza cada uno de ellos. Para esto, bueno, vamos a aplicar ahora la segunda condición de equilibrio, que dice que la suma de los momentos de torsión es igual a 0. La suma de los momentos de las fuerzas del soporte 1 más el soporte 2
más la carga 1 más la carga 2. Cada una de estas fuerzas ejerce un momento de torsión sobre un eje de rotación. Para calcular cada uno de los momentos de estas fuerzas, necesito multiplicar la fuerza por la distancia o por el brazo de palanca. Para esto, bueno, necesitamos identificar un eje de rotación en esta viga de este sistema de vectores que se encuentra en equilibrio. Y vamos a identificar, en este caso, nuestro eje de rotación, el extremo izquierdo de esta viga. Este será nuestro eje de rotación. Ahora calcularemos cada uno de los momentos de las fuerzas de este sistema en equilibrio. El soporte 1 no sé aún el valor y lo voy a multiplicar por la distancia o por el brazo de palanca donde se está aplicando el soporte 1, que en este caso es 0 metros o 0 brazo de palanca, más el valor del momento del soporte 2, que en este caso, bueno, tampoco conozco el valor del soporte 2, pero sé que tiene un brazo de palanca desde donde se aplica este vector hasta el eje de rotación de 5 metros por 5 metros y que, de acuerdo al sentido del vector, va a generar una rotación sobre el eje en contra de las manecillas del reloj, y si es en contra de las manecillas del reloj, pues tendrá un valor positivo. Enseguida vamos a ver cómo calculamos el momento de torsión de la carga 1, que tiene un valor de 100 newton y que la distancia que tiene el punto donde se aplica la carga 1 hacia el eje de rotación de 1 metro. El signo que le daremos de acuerdo a la rotación que va a generar la carga 1 sobre el eje de rotación, al ser a favor de las manecillas del reloj, será un valor negativo. Enseguida calcularemos el momento de torsión de la carga número 2, que tiene un valor de 400 newton y que la distancia o brazo de palanca con respecto al eje de rotación es de 3 metros. Y el signo que le daremos de acuerdo a la rotación que produce sobre el eje es a favor de las manecillas y por lo tanto tendrá un valor negativo. Entonces, la suma de los momentos de acuerdo a la segunda condición de equilibrio es igual a 0. Haremos las operaciones indicadas. El soporte 1 por 0 me va a dar 0, más por más el soporte 2 por 5 metros, más por menos 100 por 1, 100 newtons por metro, más por menos 400 por 3, 1200 newton por metro, y la suma de los momentos es igual a 0. Aquí
Desarrollaremos esta ecuación para encontrar la incógnita que es el soporte 2. Primero sumaremos menos 100 menos 1200. S2 por 5 metros menos 1300 newtons por metro igual a 0. Ahora vamos a despejar menos 1300 newton por metro que está restando, lo vamos a despejar sumando. El soporte 2 por 5 metros es igual a 1300 newton por metro. Enseguida vamos a despejar 5 metros que está multiplicando, lo vamos a despejar dividiendo. El soporte 2 es igual a 1300 newton por metro entre 5 metros. Cancelamos los metros y hacemos la división para encontrar el valor del soporte 2, que en este caso vamos a dividir 1300 entre 5 es igual a 260. Este es el valor de el soporte 2, 260 newton. Ahora vamos a sustituir el valor del soporte 2 en la ecuación 1 para poder obtener el valor del soporte 1. Es decir, el soporte 1 más el soporte 2 es igual a 500 newtons. Sustituimos el valor del soporte 2, que es de 260 newton, y lo vamos a despejar. Si está sumando, lo despejamos restando. El soporte 1 es igual a 500 newton menos 260 newton, obteniendo el valor del soporte 1, que es 240 newton. Y con esto obtenemos el valor del soporte 1 o de la fuerza que ejerce el soporte 1 y el valor de la fuerza que ejerce el soporte 2.